El análisis y la opinión con Germán Vargas Lleras en 6 AM. Bueno, nos vamos a quedar sin agua en varios sectores de Bogotá en Semana Santa y se quedó la semana pasada sin oxígeno, sin aire, la famosa reforma política, uno de los objetivos principales de la administración del presidente Petro. Saludamos a esta hora a Germán Vargas Lleras. Germán, buenos días. Buenos días, Gustavo. Esa reforma política que se le hundió al gobierno, ¿era conveniente o inconveniente? ¿Se hundió una tremenda nave o un cascarón sin mucho valor? Un cascarón, Gustavo. Me temo que era muy inconveniente, verdaderamente un Frankenstein. No era más que una jugada política para arrodillar a los partidos independientes o de oposición y apalancar a los partidos que hoy son miembros de la coalición. No era más que una reforma para incrementar la gobernabilidad del gobierno y arrinconar a todo el mundo. Sí, doctor Vargas Lleras, una de las cosas que la reforma pretendía, por lo menos eso es lo que el gobierno decía, es que la importancia de la lista cerrada era tal que el propósito de la reforma básicamente era ese, implementar de manera obligatoria la lista cerrada. ¿A usted le parece que la lista cerrada es más conveniente que el sistema que tenemos hoy? Probablemente sí, pero ese buen propósito terminó siendo una descomunal trampa. Expliquémosle a los oyentes en qué consistía la lista cerrada. La lista cerrada, a diferencia del modelo que tenemos hoy, no le permitía al ciudadano votar por el candidato de sus preferencias. Lo obligaba a votar por una lista en su conjunto. La reforma inicialmente preveía una lista no solo cerrada, sino cremallera. Eso implicaba llevar en su orden intercalados un hombre, una mujer o viceversa. Pero fue tal el trámite de la reforma que terminamos con una descomunal trampa, en la medida en que el proyecto que se hundió la semana pasada hacía esto obligatorio, excepto para quienes hoy estaban en el Congreso, que no quedarían obligados a respetar esa disposición si no podían ocupar el orden según la votación que sacaron en las elecciones del año anterior. De manera que eso fue el detonante, en parte, del hundimiento de la reforma. Doctor Germán, buenos días. La otra pregunta es el efecto político que esto tiene sobre la bancada de gobierno y sobre todo haciendo un poquito de futurología, si esto va a afectar esa bancada a futuro en otros proyectos que el gobierno considera importante. Por eso le pregunto qué tan afectada queda esta coalición y el gobierno en cuanto al oxígeno político para seguir llevando a cabo estas reformas y lograr su aprobación en el Congreso. Doctor Hernando, ya lo veremos. Sorprendió gratamente que se hubiera hundido la reforma política. También nos sorprendió lo que ocurrió el día jueves en el plan de desarrollo, donde el Congreso no avaló ni aprobó muchísimas de las facultades extraordinarias que el plan de desarrollo contenía. Pero ahora que entramos en la discusión de la reforma pensional, de la reforma laboral, de la reforma al proyecto de salud, ya veremos qué tan sólida es esa coalición de gobierno. Permítame decirle, la semana pasada, después de semejante fracaso, varios de los congresistas de la bancada de gobierno salieron a advertirle a la opinión pública que lo que se había conformado no era una coalición de gobierno, sino una coalición de Congreso a fin de distribuirse las mesas directivas. Eso no es así, porque tanto el Partido Liberal como el Conservador y el Partido de la U no solo hacen parte de una coalición de Congreso, sino también tienen amplia representación en el gobierno. Ahora lo que vamos a ver es qué tan dispuestos están a continuar siendo independientes con cierto espíritu crítico frente a las reformas que se discutirán en lo que resta de la legislatura. Pero entonces, ahí sí le pregunto por el expresidente Gaviria, a quien veo igual de crítico o en el mismo escenario de crítica a buena parte de los proyectos del gobierno, como lo hace usted, con la diferencia de que él sí está en el gobierno.
Bueno, ayer leímos en el periódico El Tiempo un amplio informe sobre el tema de la infraestructura. Déjeme decirle que yo comparto ese informe, lo he sostenido desde hace ya varios meses. Acabaron y van a acabar con la infraestructura de Colombia. Cuando modificaron unilateralmente los contratos hoy vigentes para no permitir que se incrementara el peaje, se entenderá que los peajes en Colombia en las concesiones son la fuente de financiación para pagar las inversiones que las compañías hacen en la construcción de estos proyectos. Yo me pregunto, ¿quién en adelante suscribirá una inversión de este monto para seguir financiando la infraestructura del país? Pero déjeme decirle, Gustavo, hemos visto al expresidente Gaviria criticar la reforma a la salud, criticar el modelo del sector minero energético, ahora lo hace con infraestructura, y entonces nos surge la misma pregunta. Si es tan crítico de todas las políticas públicas del actual gobierno, no se entiende cómo su partido sigue haciendo parte de esa coalición. Doctor Vargas Lleras, una de las iniciativas que se pretendía con esta reforma era la financiación estatal de las campañas políticas, porque sabemos que la corrupción precisamente nace en muchas ocasiones de quienes financian esas campañas que luego se cobran con contratos de obras públicas. ¿A usted no le parece que se debe insistir en esta financiación estatal de las campañas? No, Diana, no me parece. Pretender cargarle al Estado colombiano el 100% de la financiación de las campañas es algo que me parece muy inconveniente. Evitar que el sector productivo del país pueda cofinanciar a los partidos de sus simpatías con los cuales se identifica es algo muy conveniente. Miren, ya los topes para el financiamiento privado de las campañas políticas están establecidos en la ley. Pero a mí me parece muy antidemocrático que toda la democracia y los partidos políticos y los procesos electorales quedaran dependiendo del gobierno de turno, de cuándo daría esos recursos, si los iba a anticipar, cuándo los reconocería. Muy inconveniente y además honorosísimo para el erario público. Ya las cifras que gastamos en financiar las consultas populares son de miles y miles de millones. Ya tenemos anticipo, tanto para las campañas a la presidencia como un reconocimiento posterior de una parte de los gastos en las elecciones de Congreso, de alcaldes, de gobernadores. Mire, ya que estamos enfrentados a lo que viene esta semana en el Congreso, ¿de casualidad usted sabe qué pasó con el acuerdo sobre la reforma a la salud? Pues estamos todos expectantes, Gustavo. Hace 10 días nos anunciaron que se había logrado un acuerdo entre la doctora Dilia, el Partido Conservador y el propio gobierno. Acuerdo del cual no conocemos un solo artículo, como quiera que no se ha rendido la ponencia. O sea, quedamos colgados de la brocha con eso. ¿Cuál es el escenario esta semana en el Congreso? Pues el escenario esta semana en el Congreso, supongo, va a ser el de continuar con la reforma, la discusión de la reforma al régimen de salud, si es que algún día radican la ponencia. Va a ser el de iniciar la discusión de la reforma laboral y probablemente también designar y abordar el tema de pensiones. Creo que Vanessa le tiene una pregunta que tiene que ver con la policía. Adelante, Vanessa, la escucha el doctor Vargas Lleras. Sí, es que obviamente me imagino que ya vio todas esas declaraciones del director de la Policía Nacional con la comunidad gay, con el aborto, con el condón, de todo. Entonces yo quería preguntarle a nuestro compañero de mesa, pues, ¿qué opina de ese general de la policía tan metido en religión? Yo no conozco al general. Ha tenido fama de ser un católico ortodoxo, practicante, lo cual no tiene nada de malo, ¿no? Pero sí resulta bien curioso que en el ejercicio de la dirección de la policía salga a ventilar temas tan personales, ¿no?
Sí, por lo menos llamativa la idea de tanto comentario y el respaldo del presidente de la República. Mire, antes de despedirnos de todas las funciones que le quedaron al presidente extraordinarias, después de la peluqueada, ¿cuáles le parece que son buenas y cuáles no? ¿Qué quedó ahí? Bueno, en el plan de desarrollo el jueves nos sorprendieron, porque el día miércoles votaron 300 artículos en bloque, como ustedes ya lo saben, sin haber permitido que nadie interviniera en ellos. A quienes pedían la palabra para sustentar alguna modificación, les exigían dejar sus opiniones como constancias para que fueran debatidas en las sesiones plenarias de una y otra Cámara. Sorprendió, sí, el jueves, cuando llegaron a lo más delicado, que eran las facultades extraordinarias. Fueron aprobadas facultades para poner en marcha el plan de caminos vecinales, lo fueron para una idea interesante, que es crear una entidad que permita adelantar también la política forestal en Colombia. Le dieron facultades al gobierno para un viejo anhelo del presidente Petro, que es la recuperación del Hospital San Juan de Dios, y una muy peligrosa, que ojalá se revise en plenaria. Plenas facultades para poner en marcha el programa de subsidios y de transferencias, lo que han denominado la renta básica o el programa Hambre Cero, con el inconveniente de que nunca señalaron a cuántos colombianos va a llegar ese programa, con qué criterios de focalización se va a adelantar y cuánto costará. Más interesante que nos detengamos en cuáles no le fueron aprobadas. No se le aprobó la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital y asuntos especiales. Nadie nunca supo que eran asuntos especiales. Esta iniciativa la bautizaron en el Congreso como la creación de la CIA criolla. Pues, Gustavo, esta facultad no le fue aprobada. En mi criterio, con razón, ya tenemos la Agencia Nacional de Seguridad, una entidad adscrita a la Presidencia de la República. No se les aprobó la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, y es natural que no haya ocurrido. Recordarán ustedes que ya hoy en Colombia tenemos un Ministerio de la Ciencia y Tecnología. No se les aprobó la reorganización de todos los fondos de inversión del Estado. Tampoco se les aprobó el llamado Fondo de la Igualdad, que iba a ser el fondo a través de la cual la vicepresidenta pudiera manejar un volumen de recursos importantes. Y la más importante, no se les aprobó una facultad que pedían para reorganizar todo el gobierno nacional, porque nunca informaron qué pensaban hacer con esta facultad, cuántos ministerios iban a crear, no crear, qué entidades se iban a acabar. De manera que en síntesis, es el resumen de lo que se denominó la trasquilada al cúmulo de facultades que estaba solicitando el gobierno al Congreso. Yo calificaría esto de muy positivo, una muestra más de que el Congreso la semana pasada tomó un rumbo distinto, marcó cierta independencia. Ahora la pregunta que surge es si esta misma independencia y este espíritu crítico va a ser sostenible en el trámite del proyecto de salud, de pensiones, de laboral, y dos muy importantes que esta semana entrarán a ser discutidos: el de humanización de cárceles, que concede amplios beneficios a quienes hoy están condenados o sindicados, y el proyecto de ley de sometimiento, o sea, el que concreta la paz total en Colombia. El análisis de Germán Vargas Lleras en 6 AM de Caracol Radio. Germán, volvemos a hablar pronto. Muchas gracias.